vidas no podemos callar. Hechos capítulo 4 dijo Juan y Pedro: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Y el siguiente domingo tenemos más testimonios, hermanos, más testimonios de jóvenes que han estado a punto de morir y que la droga y el alcohol nunca, hermano, te llevará a nada bueno. No se pierdan los próximos testimonios la próxima semana. Tenemos con nosotros, hermanos, a nuestro hermano Melvin, que nos acompaña hoy. Me siento feliz por él. Allá está mi hermano Melvin. Ponte de pie, hermano Melvin. Él es mi amigo de la infancia. Allá en la calle jugábamos con él. Jugábamos en la calle y me da gusto que hoy esté con nosotros. Gracias, hermano Melvin. Me gozo porque nos acompañes. Dios tiene un plan para él. Ese día que lo escuché hablar y llegué y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Me tardé mucho, ese día me tardé mucho. Creo que estábamos a las 11 de la noche, hermano Melvin, allá en Superché. Pero yo llegué y le dije a mi esposa: tardé creo que como una hora. Pero estamos platicando acerca de Dios, acerca de tiempos pasados. Y al último, hermanos, Dios nos bendijo con una caja de jitomates. Estaban allá en Superché y ya estaba a punto de pagar. Y dice el hermano Melvin: no, hermano, déjalo, yo lo pago. Yo sé que es para los muchachos. Muy bien. Y entonces, hermano, me sentí yo bendecido de parte de Dios, porque dije, y llegué y dejé los jitomates arriba y le dije al hermano Melvin: hermano, te esperamos el domingo. Acompáñanos, únete a este trabajo, únete a este proyecto que es sin fines de lucro. Este proyecto no se trata de volverse rico, ni generar dinero, ganancias a través de la gente, hermano. Lo poco que se aporta, lo poco que se da, hermanos, todo se destina para nuestros hermanos. Gracias, hermano Miguel Ángel. Gracias a todos los que han colaborado, a los que han hecho donaciones. Todo está invertido allá, hermanos. Porque si nosotros robamos, hermanos, o nosotros comercializamos la fe, estamos perdidos. Nos espera una condenación. Y así es que debemos trabajar sinceramente, limpiamente para Dios, para que el día cuando estemos en la presencia del Señor, Él te diga: venid bendito de mi Padre. Aleluya. San Mateo 25, heredad del reino preparado para ti. Aleluya. Amados hermanos, el tiempo se ha ido, nos ha ganado la hora y tenemos un tema muy interesante. Miren, preparación para la Santa Cena, requisitos y condiciones. Es un tema muy importante para ustedes y para mí. Vamos a tratar de avanzar por lo menos una hoja, creo que son como 7. Es un estudio que se escribió en el año 2014 y lo estuve leyendo hace un rato y se me hizo muy interesante. Este es otro estudio. Aparte del estudio de los sábados, tenemos la Pascua, prototipo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Este es otro tema, pero es igual, es lo mismo, habla de la Santa Cena, solo que con otro enfoque. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos. No va a ser mucho tiempo. Cuando yo lleve 25 o 20 minutos, alguien allá atrás que me haga la seña para que nos detengamos y continuamos la siguiente semana. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a pedirle al hermano, quien sepa manejar la computadora, que nos apoye, hermano José Luis, a bajar solo el cursor. Baja el cursor para que vayamos avanzando con este tema. Miren, hermanos, ¿a qué nos referimos preparativos para la Santa Cena? Nos estamos refiriendo a nuestra vida propia, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y espíritu. Ahí está bien, hermano. Nos estamos refiriendo que debemos lavar nuestro vaso, preparar nuestra vida, porque se acerca un evento muy importante
Y me estoy refiriendo al día 12 de abril a las 10 de la mañana. Vamos a reunirnos acá, donde todos van a venir nuestros hermanos de diferentes iglesias o misiones, y todos vamos a reunirnos. ¿Para qué? Para cumplir con el mandamiento de Dios que le dijo el Señor a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Son mandamientos importantes. Miren, hermanos, la iglesia de Dios es un cuerpo espiritual que busca la perfección, difundir el eminente conocimiento del Evangelio, la sana doctrina, continuar con las enseñanzas de nuestro Maestro. El propósito fundamental: cumplir con el mandamiento, con la obra evangelística que el Señor Jesús confirió a sus discípulos, la iglesia, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda persona, a toda criatura, no importa su color, no importa su cultura, religión, estatura, estatus social. El que creyere y fuere bautizado, toda aquella persona que acepte, que reciba este mensaje y que baje a las aguas. Por cierto, tenemos bautizos en agua el 6 de abril, hermanos. Es un día domingo a las 3 de la tarde, y el 12 de abril es la Santa Cena a las 10 de la mañana. Y entonces, hermanos, Jesús dijo: el que crea y se bautice será salvo. ¿Qué significa eso? Que el bautismo en agua es un requisito muy importante para todo aquel que quiere empezar una vida nueva junto a Dios. Hacer un compromiso con Dios de ahora decir: te quiero servir, Señor, quiero sepultar este viejo hombre, quiero dejar esta vida pasada y empezar una vida nueva con Cristo. La iglesia de Dios sustenta que la Pascua que se instituyó en el Antiguo Testamento tenía como mandamiento realizarse en el único lugar escogido por Dios, la ciudad de Jerusalén, en donde todos los ciudadanos era una obligación acudir en las 3 fiestas establecidas por Dios, que es la Pascua, las semanas y los tabernáculos. Eso lo dice en Deuteronomio 12:5: al lugar que vuestro Dios escogiere, allí llevaréis vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios le pidió al pueblo que fueran a Jerusalén. Era un mandamiento, hermano. Bendito Dios. Pero se trataba de una observancia ritual. Era de matar animales, era de matar corderos, era de sacrificar, quemar el animal, y eso tenía un prototipo y una sombra profética en Cristo. Como ejemplo de obediencia tenemos a José y a María al acudir cada año a Jerusalén. La distancia no era obstáculo, caminaban de 2 a 3 días para llegar a Jerusalén y cumplir con el mandamiento de Dios. Lucas 2:41, cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres a la fiesta, a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Esa ley ritual fue vigente hasta la cruz del Calvario. Termina con la palabra que el Señor Jesús dijo: consumado es. Marcos 15:37. Vamos a dar lectura a Marcos 15:37. Amados hermanos, cuando sean 20 minutos, por favor, háganme una señal. Marcos 15:37 dice así. Puede ponerse de pie por un momento. Dice la bendita palabra de Dios: en el nombre maravilloso de Dios Padre, nuestro Creador, Yahvé de los ejércitos, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, nuestro Maestro. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
de alto a bajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias en esta noche, Padre, porque estamos con vida, porque tenemos, Señor, existencia, porque nos das una oportunidad, Señor, para conocerte, para servirte, para buscarte, Señor. He aquí mi vida, Señor, para servirte. He aquí mis fuerzas, Padre. He aquí mi tiempo para hacer tu labor. Y asimismo levanta hombres y mujeres que te sirvan y que te amen, Señor, que te sigan con el mismo plano y propósito. Usa nuestra vida, Señor, que no sea en vano. Cuando el Maestro vino y estando en la cruz 3 horas, eso no puede quedar al olvido. Eso no se olvida. Eso se conmemora, se recuerda y se anuncia. Porque si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Este mensaje será llevado, este mensaje será anunciado, y nuestros jóvenes que se encuentran en esa enfermedad, en ese sufrimiento, en el nombre de Jesús, los haces libres, Señor, porque pueden romper las cadenas, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, que significa he cumplido las profecías, he acabado la carrera. Lo que estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento, Él lo puso en práctica paso a paso, como el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios le ordenó a Moisés que tomara un cordero en el 10 del mes de Abib, y ese corderito no debía quebrarse los huesos. Y cuando Cristo estaba crucificado, vino un soldado y le quebró los huesos al primero, esta parte, para que murieran más rápido. ¿Por qué? Porque ya llevaba días, ya llevaba horas, faltaban minutos, era la víspera de la Pascua. Para que los cuerpos no quedaran en la cruz, era necesario acelerar su muerte para bajarlos, porque para los judíos era solo algo que estaba manchando su fiesta, pero ellos no se daban cuenta. Era el día 14 cuando se mataba un corderito, y esa sangre era la expiación, esa sangre era el símbolo y la representación que un día salvó a sus primogénitos en Egipto. Jesucristo estaba en la cruz desde las 12 a las 3 de la tarde, y cuando Él estaba en la cruz derramó su sangre, y Él era el Cordero de Dios. Isaías 53, 6 y 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Amados hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7, San Pablo da a conocer una verdad muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque allí dice que antes, nosotros como gentiles que lo éramos antes, no teníamos parte para participar en los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto? Un gentil, un hombre que no es judío, un hombre que no es circuncidado, no podía participar en la fiesta de los judíos. Era abominable, era un hombre sucio. Le decían: apártate, ve para allá, no puedes, no tienes derecho. Y no había derecho. ¿Hasta cuándo tenía derecho?
rápidamente alguien que busque Éxodo capítulo 12, versículo como 49, los últimos versículos, donde dice: si algún extranjero quiere participar con vosotros en la Pascua, primeramente debe circuncidarle. A ver, busquen ese versículo, Éxodo 12 como el 47 o 49. 48. Con el micrófono, hermano, por favor, para que todos escuchen. Éxodo 12, versículo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La misma ley será natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Ahora el versículo 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo. Hasta ahí, hermano. Un extranjero es un hombre que no es judío, pero que está viviendo con el pueblo hebreo. Adelante. Y quisiera hacer la Pascua. Es decir, aquel hombre es de otra nacionalidad, pero él dice: oye, me interesa lo que ustedes hacen, cómo matan ese corderito y cómo se lo comen asado y no le quiebran los huesos. Es una Pascua, un ritual muy llamativo. Quiero participar para recibir también esas promesas y las bendiciones de Dios. Si un extranjero quiere participar, ¿qué debe hacer? Contigo quisiera hacer la Pascua. Jehová seale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Gracias, hermano Miguel Ángel. Ahí tenga el micrófono, ahorita lo va corriendo por si alguien más participa. Miren, si ese extranjero quiere participar, sea circuncidado. Es decir, hermano, tenía que realizar el pacto de la circuncisión que le fue dado a Abraham el patriarca. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Había requisitos. Para participar en la Pascua de los judíos había requisitos. Los extranjeros no tenían parte hacia atrás. Los extranjeros no tenían parte de participar en la Pascua o en las fiestas de los judíos. Pero ¿qué dijo San Pablo en Efesios 3 del 1 al 7? Vamos a dar lectura a Efesios 3 del 1 al 7 para que se dé cuenta el ministerio o el trabajo que le fue conferido a San Pablo, el apóstol de los gentiles. Efesios 3:1 dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Fíjese, dice: a mí me metieron a la cárcel porque Dios me llamó allá camino cuando iba montado en un caballo a Damasco, y Él me dijo, yo le dije después de que entendí: ¿qué quiere el Señor que haga? Ve a Damasco, ahí te será dicho lo que debes hacer. Pero Ananías no quería ir a orar por él, y Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le enseñaré cuánto va a sufrir por mi nombre. Yo lo enviaré a los gentiles. Hermanos, dice: estoy en la cárcel, hermanos, es por ustedes, es porque prediqué, es porque me levanté entre los gentiles, y las autoridades no les gustó porque hablaba con la verdad. Versículo 2: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para ustedes, este es su tiempo. Y a San Pablo Dios lo eligió para que predicara e iluminara a toda la gente acerca de Cristo y las profecías. Versículo 3: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, es decir, no por mis fuerzas, ni porque yo quise levantarme a predicar, no,
Dios me llamó y Dios me habló y Dios me preparó, aleluya. Porque San Pablo era un fariseo de fariseo, traía otra corriente, no creía en Jesucristo, pero cuando él escucha la voz de Cristo, se convence que Jesús era real. Y ahora él tenía una comisión que es la misma comisión que tenemos todos, de predicar el Evangelio. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿A qué se refiere él con el misterio de Cristo? Se refiere a algo que estaba oculto, que era una sombra, que era una fiesta ritual en el Antiguo Testamento, que salvó a la gente, que redimía y perdonaba a la gente. Pero ahora, a la llegada de Cristo, ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos matar animales o hacer alguna obra. Ahora no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia, dice la palabra. Entonces, versículo 5: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Vamos a ver cuál es ese misterio. El misterio era que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ese era el misterio, que nosotros que no éramos judíos nos íbamos a integrar a un pueblo santo. ¿Cómo? Por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada en la cruz. La cédula de los ritos fue abolida en la cruz del Calvario. Colosenses 3:16. Rayendo pues la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, y la clavó en la cruz. ¿Por qué dice San Pablo que era contraria y era contra nosotros? Porque nosotros los gentiles no teníamos derecho, no podíamos entrar para ser parte de las promesas y automáticamente estábamos condenados, lejos de Dios. A partir de ello, de la cruz del Calvario, inicia la dispensación de la gracia, por consiguiente el nuevo pacto. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en la noche del 13 de Abib, atentos, Jesús comió con sus discípulos la Pascua el día 13 de Abib, el 14 fue crucificado. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomando el vaso, hechas gracias, diciendo, bebed de él todos. San Mateo 26:26. El Señor Jesús instituyó la Santa Cena, dio seguimiento de la Pascua. ¿A qué se refiere esto? Que antes de Cristo los judíos comían un corderito y comían pan sin levadura y comían hierbas amargas, pero cuando Cristo vino ya no les dijo que sigan comiendo el corderito. La pregunta es, ¿por qué el pueblo, sus seguidores, ya no iban a seguir comiendo el corderito? Alguien que participe, corra del micrófono. Adelante, el micrófono. ¿Por qué Jesús ya no enseñó a comer el corderito en el día de la Pascua? Levante la mano, hermanos. Allá atrás, hermana, ¿quiere participar usted? Muy bien, correcto, porque se comía el cordero, pero cuando Él llegó ya no había necesidad de matar a otro cordero. Él representaba el cordero. Él solo dijo, coman, y partió el pan, beban, y dio de beber jugo de uva natural, a lo que le llamamos la Santa Cena del Señor. El Señor Jesús instituyó la Santa Cena
dio seguimiento de la Pascua, lo cual era la sombra de lo porvenir, a diferencia de que ahora Él vendría a sustituir el Cordero de la Pascua. El pan representa su carne, el vino simboliza la sangre de Cristo. Mas en la dispensación de la gracia, la palabra de Dios no establece un cierto lugar en que se tenga que realizar la fiesta. Se da cuenta, en el Antiguo Testamento era en Jerusalén. Si no se hacía en Jerusalén, no era permitido. Es decir, nadie podía hacer la Pascua en otro lugar, en otra provincia, en otra ciudad. Forzosamente el lugar escogido era Jerusalén, y de ahí nadie hacía fiesta en otro lugar. Cuando Cristo fue crucificado, todas las gentes de diferentes lugares y lenguas llegaron ese día de la fiesta, hermano. Cuando Cristo cargó la cruz, no estaban solamente los nacidos de Judea, había de Capadocia, había nacidos en las partes bajas de África, Egipto. Había, hermanos, los judíos dispersos en las naciones. Había muchos espectadores y ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos ni siquiera sabían de qué se trataba, pero decían: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Gritaban. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando Pedro predicó en Hechos 2, 16 al 30 y 29, al Cristo al cual vosotros crucificasteis, Pedro les estaba diciendo lo que habían hecho 50 días antes. Y ellos fueron tocados por el Espíritu Santo y vinieron y le dijeron: Pedro, pecamos contra Dios, ¿qué debo hacer para que Él me perdone? Y Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno. Sigue diciendo el escrito, hermanos. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entendemos que el Señor estaba profetizando que Jerusalén dejaría de ser el centro de adoración o el lugar escogido. Jesús dijo: de cierto te digo que ni en este monte ni en Samaria adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, podía ser en cualquier lugar donde nosotros nos reunamos y con todo nuestro corazón le sirvamos al Señor. Cristo lo profetizó, dijo que la casa sería dejada desierta y que el reino sería quitado de vosotros y le sería dado a otra gente que hiciera la voluntad de Dios. ¿Y saben quién es ese pueblo? Podríamos ser nosotros si obedecemos a Dios rectamente, si nos portamos bien, si nos santificamos, si dejamos el pecado. Nosotros podríamos ser ese pueblo especial que Cristo está buscando, ese remanente, así como lo fueron los judíos en su momento, el pueblo amado de Dios. En la dispensación de la gracia, los apóstoles realizaron la Santa Cena en las casas, en diferentes iglesias y ciudades, por congregación en diferentes lugares, de acuerdo al orden que el Señor Jesús estableció. Primera de Corintios 11, 18. Vayan a la escritura, hermanos. Con este texto vamos a finalizar, hermanos. Y nos vemos el próximo domingo para ahora sí dar seguimiento a nuestro tema. Que nadie falte, porque vienen las condiciones y los requisitos para participar en la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 18 dice así. Dice la bendita palabra del Señor: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre ustedes problemas. ¿Se da cuenta? Está hablando de la iglesia de Corinto. Dice: veo que ustedes se juntan
para celebrar la Santa Cena, pero ustedes viven en problemas. El esposo con la esposa, el yerno con el suegro, la suegra con la nuera, el hermano con el primo con el sobrino. Oigo que entre ustedes hay problemas en su vida familiar, y en parte lo creo, dice San Pablo. Creo un poco acerca de su vida espiritual, porque preciso es que haya entre vosotros herejías. También escucho que hay entre ustedes algunas personas que no quieren aceptar el sacrificio de Cristo como lo suficiente para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Es decir, ahí me doy cuenta quién de verdad ha sido lavado por la sangre de Cristo, quién de verdad es un cristiano, quién de verdad le sirve a Dios. ¿Sí, hermano? Versículo 20. Versículo 20. Cuando pues os juntáis en uno, es decir, se reúne toda la iglesia en un día específico que es el 14 de abril, esto no es comer la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? El pueblo, la iglesia apostólica, se reunía en un cierto día que es 14 de abril y querían participar de la Santa Cena, pero tenían problemas, tenían pecado, estaban mal delante de Dios, y San Pablo dice: para Dios a ello no le llama la Santa Cena, porque para llamarle algo Santa Cena se entiende que nosotros debemos de ser santos, hermano. ¿A qué se refiere santo? Santo en nuestra manera de pensar, santo en nuestra manera de ser. Primera de Pedro 1, 14, 15 y 16 dice: sed santos porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa? Para llegar a la Santa Cena, para que sea agradable delante de Dios, para que sea aprobado por Dios, nosotros debemos de ser santos. ¿Sí, hermanos? Debemos de prepararnos a partir de hoy, decirle: Dios, ¿qué es lo que me contamina, Señor? ¿Qué es lo que no puedo dejar? ¿Qué es aquello que me está perturbando, Señor? Te pido que lo arranques, que lo cortes. Quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Nos vamos a detener aquí, nos vemos la próxima semana, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano, Sergio. Pasa, hermano, vamos a orar por ustedes, mi hermano Giovanni. Vamos a orar por ustedes y estamos deteniéndonos acá para continuar la próxima semana. Pasa, hermano, pase alguien más que necesite que se ore por él. Que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé la fe para seguirle íntegramente. Vamos a orar por nuestro hermano José Luis, que Dios lo ha levantado